Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Si tú eres nuestro amor. ¿Quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores? Nuestros errores. ¿Quién podría amar como tú? Nuestra carne débil, Nuestro barro frágil. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Si tú eres nuestro amor. Nuestro amor. ¿Quién como tú confía en la mecha que humea en nuestro interior? ¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza? Malherida y nuestros anhelos insaciables. ¿Quién como tú espera nuestro sí de amor? Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Si tú eres nuestro amor. Iremos. Si eres la vida y amor, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Nuestro amor. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iré? Si tú eres nuestra vida. Si tú eres nuestro amor. Señor, ¿a quién iremos?
Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos días, y esto depende de donde usted esté ubicado geográficamente. Está en sintonía del programa más escuchado de la tarde. Es Cristo está, desde Managua, Nicaragua. Sean todos cordialmente bienvenidos. Abrazo, hermano Joel Pérez. Bendiciones, mi hermano. Dios te bendiga a usted y familia. Maestro Talí, bendiciones, mi hermano. Gracias, mi hermano. Siempre firmes, siempre constante, creciendo en la obra de Dios. No es en vano. Gracias por esta comunicación con ustedes en la radio, en su radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación. Sean todos, pero todos, cordialmente bienvenidos. Vamos a orar. Dios, gracias damos, porque tú eres grande e inmenso, porque nos diste una buena mañana y nos está dando esta tarde para comunicarnos con nuestros hermanos a través de la onda, a través de el internet. Gracias por esta radio que está cubriendo el espacio sideral. Y gracias por los hermanos que permiten entrar a la intimidad de sus hogares. A todos, denos muchas bendiciones y que todo lo que enseñemos hoy acá sea para la honra y gloria de Dios.
En Cristo damos la gracia y le pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Gracias por su sintonía. Ya regresamos. En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Enséñame prudente, tú y yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, para corregir mi vida y contarte en ella no pecar, y me instruye en tu justicia por sendas en esa mañana. La suma de tu palabra es verdad. En mi corazón guardo tu palabra, a mi boca es dulce más que miel, aún por el camino también la compartiré. Tu palabra es por siempre, mejor tu ley que oro y plata es. Porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, para corregir mi vida y contarte en ella no pecar, y me instruye en tu justicia por sendas en esa mañana. La suma de tu palabra es verdad. En mi corazón guardo tu palabra, porque es santa, perfecta y buena es. Tus juicios todos justos y tu testimonio es fiel. Siempre mi sangre, Señor, mi Señor, tu ley yo cumpliré. Porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, para corregir mi vida y contarte en ella no pecar, y me instruye en tu justicia por sendas en las mañanas. La suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Hermanos, voy a dar tiempo para que ustedes busquen papel y lápiz. De hecho, me gustaría que tengan un cuaderno y puedan ustedes ir anotando los recursos, los argumentos que presento en cada una de mis lecciones bíblicas. Decía en la mañana que su hermano Mario Mendieta es no es muy profundo en la escritura. Y eso ayuda, hermano. Sí, efectivamente, eso ayuda. Porque al no ser profundo en la escritura, entonces me quedo en la superficie. Y si usted ya no agarra en la superficie, hermano, el argumento, entonces mucho menos que lo vaya a agarrar en la profundidad. ¿O me equivoco, hermano Joel? Así es, ¿verdad, hermano Talí? Si superficialmente no agarra el argumento, imagínese que fuera profundo entonces. Pero la idea es, hermanos, que todos estudiemos. Y mire, hermano, no sé cuánta pregunta usted tiene cada vez que estudia la Biblia, pero para eso hay que estudiar la Biblia, hermano. Para despertar cada día, ¿verdad? Nuestras inquietudes, nuestras preguntas, y que sea la misma Biblia la que nos ayude a la hora de interpretarla. Ya hablamos tocante al reino de Dios el sábado hace 10 días atrás. Tuvimos un estudio sobre la palabra reino.
Hoy quiero hablar sobre la palabra iglesia. La palabra iglesia tiene un significado especial debido a su relación tan importante con la totalidad del mensaje del Nuevo Testamento. El término iglesia, hermano, es una traducción al español de una palabra que aparece 114 veces en el Nuevo Testamento. La palabra griega eclesía. Sí, hermano. Bien podría decirse que no es posible entender el camino de salvación de Cristo para el mundo de hoy sin entender el uso que hace de esta palabra el Nuevo Testamento, de la palabra iglesia. ¿Entendió esta parte? La salvación está relacionada con la iglesia. Y la iglesia está relacionada con la salvación. Palabra iglesia viene de la palabra griega eclesía, cuyo significado es lo llamado fuera. Hoy quiero que estudiemos el término iglesia en tres sentidos. Sí, en tres sentidos. En el sentido secular, en el sentido religioso y en el sentido práctico. ¿Estamos de acuerdo? En el sentido secular, en el sentido religioso y en el sentido práctico. Vamos a tratar de entender el significado de la palabra iglesia. Y decimos lo siguiente inicialmente. En el sentido secular, era ante todo una palabra común de uso diario, sin ningún significado religioso en particular. Así es. Un ejemplo de este uso lo encontramos en Hechos capítulo 19, en relación con un alboroto ocurrido en Éfeso a causa de un disturbio respecto al cristianismo. La gente entró principalmente en un teatro cercano y la confusión imperó. El escritor Lucas dijo lo siguiente de esa reunión: uno pues gritaban una cosa y otro otra cosa, porque la concurrencia o asamblea estaba confusa y lo más no sabían por qué se habían reunido. Hechos 19:32. Ya notó ahí. La palabra que Lucas usó en este versículo para referirse a concurrencia o asamblea fue la palabra eclesía. Eclesía, la misma que se traduce por iglesia en el idioma español. Repito, la palabra que usa Lucas en este versículo para referirse a la concurrencia o asamblea fue la palabra eclesía, la misma que se traduce por iglesia en el idioma español. Finalmente, el escribano de la ciudad
de Éfeso habló diciendo: y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Vea lo que estoy diciendo. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, y no habiendo argumento, cause por la... dice así, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Repito, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podemos dar razón de este concurso. Lucas después añadió: y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. ¿Ya vio? También en los dos pasajes anteriores usó Lucas la palabra eclesía, esta vez para referirse a una asamblea. Fueron 3 veces en este relato acerca de una reunión secular que Lucas usó la palabra griega eclesía: concurrencia, asamblea o asamblea. Eso lo encuentra allí en el verso 32, en el verso 39 y en el verso 41. La usó para referirse tan solo a una reunión, pues la concurrencia y la asamblea a la que llamó eclesía en los versículos 32 y 41 respectivamente son representadas más bien como una turba en el versículo 30. A la asamblea o eclesía que llenó el teatro, que no se le convocó a reunión. Fue algo que sencillamente sucedió, se autoconvocaron a causa de toda la confusión y el curso que tomaron los eventos. Lucas también llamó eclesía en el versículo 39 a una legítima asamblea que se reúne para dirimir cuestiones legales. A la luz del sentido que le da Lucas a la palabra eclesía, el mejor significado que puede tener es el que le da su sentido secular, es decir, es el de una asamblea de cualquier clase. A veces una asamblea es convocada o llamada a reunirse y otra simplemente sucede. Lucas les llamó eclesía a todas las clases de asamblea, sea convocada o sea autoconvocada. Hermano Jorge Pérez, bendiciones, hermano. Gracias por estar en sintonía en el programa más escuchado de la tarde. Es Cristo está, ¿verdad? Desde Managua, Nicaragua. Gracias, mi hermano. Hermano Talí ya está en el valle. Pregunta el hermano Talí, el hermano Jorge. Debe de venir triturado el hermano, cansado, agotado. No es fácil manejar, hermano. Sigamos pues, sigamos. ¿Cómo nos estamos escuchando, hermano? ¿Nos estamos escuchando bien? Reporten sintonía. Reporten sintonía. Sigamos entonces con la lección. A la luz del sentido que le da Lucas a la palabra eclesía,
el mejor significado que puede tener es el que le da su sentido secular, es decir, el de una asamblea de cualquier clase, convocada o no convocada. Lucas le llamó eclesía a todas las clases de asamblea. Algunos expertos en lenguaje, mire que estoy siendo franco con ustedes, algunos expertos del lenguaje de hoy en día creen que el uso secular de esta palabra en los tiempos neotestamentarios tenía más el significado de una simple asamblea que de una asamblea llamada a reunirse. El uso que hace Lucas de esta palabra en Hechos 19 parece confirmar las conclusiones de tales personas. El uso que hace Lucas de la asamblea eclesia nos da una idea de cómo ésta era usada en el mundo secular antes de que nuestro Señor lo usara con un sentido religioso. Estos antecedentes de la palabra servirán de base para llegar a entender mejor el uso que nuestro Señor hace de ella. Ya regresamos, hermanos. Ya regresamos, hermanos. Disfruten esta nota musical. Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. No tengo palabras para decir cómo me siento, simplemente no sé yo qué decir, y no soy digno de hablar tu santo nombre, pero dices que me amas sin pedir. Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. Nunca pensé que esto pudiera ser así. Nunca pensé que fuera yo, pero me encontraste cuando morí en oscuridad. Me viste con amor y tuviste piedad. Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. Al Señor que me ama a mí.
Antes de seguir, hermanos, agradecido estoy con todos los hermanos que están en sintonía de su radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación, y de su gustado programa El Cristo está. Le saluda a su hermano y amigo Mario José Mendieta Medina. Para servirle, hermano, para servirle. Tengo dos detalles antes de seguir. Primero, hermano, quiero que promovamos la importancia de congregarse, hermano. El domingo es el día del Señor y es importante enseñarle a nuestros hermanos de que la iglesia en el primer siglo se congregaban, ¿verdad?, para alabar a Dios. Se congregaban para hacer memoria del sacrificio de Jesús. Y se congregaban, hermanos, para adorarle en espíritu y en verdad. A Dios sobre todas las cosas. Y es muy importante tener el ejemplo bíblico. De Hechos capítulo 20, versículo 7 dice que los discípulos del Señor se reunieron el primer día de la semana para partir el pan, para ofrendar, según Corintios, para cantar, para edificarse, porque dice que Pablo alargó el discurso hasta la medianoche, entre otras cosas, para la edificación del cuerpo de Cristo sobre todas las cosas. Y un segundo aspecto que yo quiero desde acá, desde esta cabina de locución, desde esta unidad móvil de Mensaje de Amor para Salvación, Nicaragua, es invitarle a aportar algo en la obra de Dios. Usted, hermana, usted, hermano, usted joven, usted, hermano adulto, tiene algo que aportar en la obra de Dios. La iglesia de Cristo necesita de que todos hagamos nuestra obra en dirección al crecimiento de la obra de Dios. Desde acá, ¿verdad? Desde el Cristo está nuestro ánimo, nuestra amonestación y nuestra exhortación para estas dos cosas, hermano. Primeramente, congregarnos, y segundo, trabajar en la obra del Señor, que no es en vano. Estamos estudiando tocante a la iglesia, o la palabra con la cual se refiere la Biblia al grupo de hombres que han sido llamados, ¿verdad?, por medio del Evangelio, que fue conocido ampliamente como iglesia. Y estamos estudiando en una primera parte en el sentido secular, cómo se describe en Hechos capítulo 19, versículos 32, 39, 41, ¿verdad? Hoy quiero hablar el sentido religioso, el uso de la palabra iglesia en el sentido religioso. Y un tercer aspecto es en el sentido práctico. Y hermano Talí me va a permitir, ¿verdad?, investigar, hermano, y hacer mis anotaciones tocante a la pregunta que usted en esta tarde nos está solicitando. Y es hacer la diferencia entre eclesía en el sentido secular y en el sentido doctrinal.
Voy a tomar muy en cuenta, hermano, su comentario, su aporte para ampliar más este estudio. Sigamos. La palabra eclesía también tenía un sentido religioso en el Nuevo Testamento. Claramente se desprende del Antiguo Testamento que el concepto de una asamblea de pueblo de Dios está presente en los antecedentes judíos del cristianismo en la Septuaginta. Corrijo allí. Permítame, estoy acá, aquí está. Claramente se desprende del Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, que el concepto de una asamblea del pueblo de Dios está presente en los antecedentes judíos. No del cristianismo, hermano. Recuerde, el cristianismo está hablando de los llamados afuera del mundo por medio del evangelio y que son agregados al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pueblo judío era pueblo judío. Ellos en el Antiguo Testamento eran hijos de Dios, eran pueblo de Dios, habían sido llamados para ser constituidos en pueblo de Dios. La traducción al griego, ¿verdad? Del hebreo al griego, de la escritura del Antiguo Testamento, era congregación de Israel. ¿Sí? Así es. La traducción al antiguo, ¿verdad? La traducción al griego de la escritura hebrea del Antiguo Testamento es la congregación de Israel. Fue traducida al griego por eclesía, especialmente cuando tal congregación estaba formada por el pueblo de Israel en el momento de reunirse ante la presencia del Señor para propósito religioso. Quiero que vayamos, hermanos. Quiero que vayamos. Deuteronomio. A ver, hermanos, quiero que vayamos. Deuteronomio capítulo 18. ¿Sí? ¿Lo tienen? Deuteronomio capítulo 18, versículo 16. Versículo 16. Versículo 31. Verso 30. ¿Lo tienen? Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, en el día de la congregación, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran juego, para que no muera. 18:16. Vamos, por favor. Vamos, por favor. ¿Lo tienen? Permítame por acá, hermano. Primera de Reyes 8:65. Primera de Reyes 8:65.
Primera de Reyes 8:65. Primera de Reyes 8:65. Dice así: en aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entra el Amad hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios por 7 días y aún por otros 7 días, esto es por 14 días. Ahí la expresión congregación del hebreo gahal, ajal, del hebreo ajal, traducida en el griego eclesía. Su significado, hermano, sería congregación. Ahora, yo quiero que veamos entonces Deuteronomio, permítame, hermano, el otro texto de Deuteronomio, ya lo tengo en mi poder. Se lo cito. Deuteronomio 31, verso 30. Entonces habló Moisés al oído de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Vámonos al Nuevo Testamento. Vámonos al Nuevo Testamento, hermano. Vámonos al Nuevo Testamento. Hechos capítulo 7, verso 38. 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida, quedaron. ¿Entendieron el argumento? La palabra que nosotros conocemos como asamblea o convocado es eclesía, pero que en el Antiguo Testamento asamblea o convocado, ¿verdad?, es la que se conocía como congregación. Congregación. Esto es en el sentido religioso. También la palabra sinagoga se usó originalmente para referirse a una asamblea de personas reunidas para un propósito específico. Más adelante, la palabra se aplicó a una asamblea de cristianos que se habían reunido para adorar. La palabra sinagoga, ¿verdad?, también se usó originalmente para referirse a una asamblea de personas reunidas para un propósito específico. Más adelante la palabra se aplicó a una asamblea de cristianos que se habían reunido para adorar. Santiago usó en su libro ambas palabras del griego, sunagoge y eclesía.
o sinagoga y eclesía, aparentemente porque eran a los cristianos de origen judío, a quienes tenían en mente como lectores de su libro. Usó la palabra sinagoga para referirse a una congregación de cristianos que se habían reunido para adorar. Leamos Santiago capítulo 2, versículo 2. Santiago capítulo 2. Vamos. Que nuestra fe, hermano, esté fundamentado por lo que la palabra de Dios dice. Vamos a ver qué dice Santiago capítulo 2, verso 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, porque si en vuestra congregación también se usó la palabra eclesía para referirse al cuerpo de creyente que estaban en un lugar determinado. Capítulo 5, versículo 14. Santiago 5, 14, hermanos. Veamos qué nos dice aquí. ¿Está alguno entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Así, cuando el Señor escogió una palabra para designar a los que mediante su salvación llegaron a ser el singular pueblo de Dios, eligió la palabra iglesia. Mateo 16, 18. La cual es probable que se refiriera a una asamblea en el sentido secular, pero con la diferencia de que se trata de una asamblea del pueblo de Dios, en el sentido que le da el Antiguo Testamento. Nuestro Señor tomó una palabra secular y le dio un significado religioso especial en su selección de esta palabra. Él tomó de los significados que le daban los antecedentes seculares y religiosos de ella y le añadió nuevo significado de su propia cosecha. La palabra, según el uso que Jesús le dio, se refiere al pueblo universal de Dios que ha sido redimido por la sangre de Cristo, sea que estén reunidos en asamblea o no. Hechos, capítulo 8, versículo 3. A ver, vayamos. Hechos capítulo 8, versículo 3. ¿Qué dice? Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Efesios capítulo 1, versículo 22. Efesios 1, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Otra idea que se desprende del Nuevo Testamento en relación con la palabra eclesía es el concepto de ser convocado o puesto aparte, aun cuando es probable que esta idea no formara parte del sentido secular de la palabra. Sí es una parte importante del significado en el uso especial que hace Cristo. Esta idea es introducida en la palabra por la índole misma del pueblo que se designa con ella. Pedro le dijo a la multitud el día de Pentecostés: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare.
Hechos capítulo 2, versículo 39. Pablo le dijo a los tesalonicenses: y os encargábamos que anduviésemos como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Primera de Timoteo, tesalonicense, versículo 2:12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Primera de Tesalonicense 2:12. Fue mediante el evangelio que Dios lo llamó. Pablo lo dijo en 2 de Tesalonicense 2:14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así, a las personas que fueron llamadas por Dios mediante el evangelio, se le llamó la iglesia. 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Vayamos, hermanos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos, hermanos, a esto venimos, a estudiar Biblia. No se me preocupen. Échele para adelante, hermano. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santo con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia, paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Notó? Pablo además dijo a la iglesia que estaba en Colosa: Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 14. Pedro escribió que anunciaran la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. También escribió: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15. Jesús usó la palabra iglesia para referirse a todo lo que forman el pueblo de Dios durante la era cristiana, sin acepción de lugar ni de tiempo, aunque ningún cristiano de la actualidad es miembro de la congregación que fue establecida en Pentecostés. Todos los cristianos verdaderos de todos los tiempos y lugares son miembros de la misma iglesia que el Señor estableció ese día. ¿Entendieron el argumento, hermano? No somos miembros de la congregación que se estableció en Jerusalén, de esa asamblea de casi 3,000 personas y que se venía aumentando cada día. No somos miembros de esa congregación, pero somos miembros de la iglesia que se estableció en ese día. La iglesia fue establecida una vez para siempre en Jerusalén, el primer día de Pentecostés, posterior a la resurrección de Jesús. No tuvo más que un solo día de nacimiento. No nació una y otra vez cada siglo, ni después del periodo de la apostasía. Es decir, que Dios estableció una sola iglesia, que es la que permanece hasta el día de hoy. No es que Dios en su voluntad está estableciendo una iglesia en un siglo, después en el otro siglo, después en el otro siglo. No, una sola iglesia. Regresamos en unos minutos. ¿De acuerdo? Ya regresamos, hermanos. Permítanme.
En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Enséñame a ser prudente, en tu libro me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, para corregir mi vida y contra ella no pecar, y me instruye en tu justicia por sendas años mi alma. La suma de tu palabra es verdad. En mi corazón guardo tu palabra, a mi boca es dulce más que miel, aún por el camino también la compartiré. Tu palabra es por siempre, mejor tu ley que oro y plata es. Porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, para corregir mi vida y contra ella no pecar, y me instruye en tu justicia por sendas años andar. La suma de tu palabra es verdad. En mi corazón guardo tu palabra, porque santa, perfecta y buena es. Tus juicios todos justos y tu testimonio es fiel. Siempre mi sangre, Señor, mi Señor, tu ley yo cumpliré. Porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, para corregir mi vida y contra ella no pecar, y me instruye en tu justicia por sendas años mi alma. La suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Nos comió el tiempo, hermano. Nos comió el tiempo. Permítame, hermano, ocupar unos 10 minutos después del horario establecido. Espero, ¿verdad?, que me puedan permitir, para así poder terminar el estudio de esta tarde, tocante al tema de la iglesia. Tengo una pregunta, tengo acá una solicitud del hermano Alfredo Talí, y es hacer la diferencia entre eclesía en el sentido secular y en el sentido doctrinal. Así que me veo comprometido, hermano, a analizar la solicitud, a analizar la pregunta y el día de mañana venir con la respuesta a una pregunta bíblica, hermano Alfredo, a una pregunta bíblica, una respuesta bíblica. Y nuestros oyentes se merecen toda la respuesta que tengamos a nuestro alcance. Quiero saber si nos estamos escuchando, hermanos. ¿Cómo se escucha? Hermano Jorge, hermano Joel, hermano Talí. Y los que están pendientes en estos momentos de la radio, hermano. ¿Se está escuchando bien? ¿Se está entendiendo el estudio, hermano? Ustedes me avisan si hay que mejorar en algo. En el sentido práctico, la palabra iglesia, en el sentido práctico, es de esperar que el significado dado por Jesús y el Espíritu Santo a la palabra iglesia se manifieste de una forma práctica en el Nuevo Testamento. Y esto es precisamente lo que sucede. Era de esperarse eso, hermano. En el sentido práctico, los escritores inspirados usaron la palabra iglesia de 4 maneras. En primer lugar, la usaron para referirse a la congregación del pueblo de Dios que estaba en una localidad determinada. Mire, en primer lugar la usaron para referirse a la congregación del pueblo de Dios
que estaban en una localidad determinada. Cuando Pablo le escribió a los Corintios, dirigió su epístola a la iglesia de Dios que estaba en Corinto, a los que habían sido santificados en Cristo Jesús. 1 Corintios 1:2. A la iglesia que está en Filipo se le refirió como a los santos en Cristo Jesús que está en Filipo. Filipenses 1:1. A los santos que estaban en Tesalónica se le llama a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 1:1. A todos los cristianos que estaban en un lugar determinado se le conoció como la iglesia de ese lugar. La congregación local de cristianos es una expresión de la iglesia universal. Cuando uno llega a ser miembro de la iglesia de Cristo, se hace parte del cuerpo del cristiano en el lugar donde vive. ¿Estamos bien? Hermano Talí, usted es miembro de la iglesia universal. Sí, de la iglesia de Cristo que Él estableció. Pero pertenece a una circunferencia geográfica y es donde usted vive y se encuentra en ese lugar o se encuentra en otra comunidad. Congregacionalmente usted está identificado en un lugar específico. Pero usted es miembro de la iglesia y hermano en la fe de todos los hermanos que sean miembros de la iglesia de Cristo en el mundo entero. ¿Estamos claros? En un segundo lugar, los escritores inspirados usaron la palabra iglesia para referirse a las congregaciones locales de una región. Lucas escribió entonces a la iglesia que estaba por toda Judea, Galilea y Samaria, tenía paz. Mira lo que dice. Entonces la iglesia que estaba por toda Judea, Galilea y Samaria tenía paz y era edificada y andando en el temor del Señor y en la consolación, el Espíritu Santo continuaba creciendo. Hechos capítulo 9, versículo 31. Algunas veces la iglesia que está en una región designada con el plural, iglesias. Pablo se refirió a las iglesias de Galacia cuando escribió la epístola a los Gálatas. Sería bíblico usar tanto el singular como el plural de la palabra iglesia para referirse a todas las congregaciones de una región. ¿Cuántas congregaciones hay en México, hermano? Y cuando hablamos de la iglesia de Cristo en México, hablamos de las palabras, las iglesias en México. Aunque son una sola congregación, pero están en distintos lugares. Aquí en Nicaragua, la iglesia de Cristo en Montefresco no es la única que existe. Hay más de 260 congregaciones más, hermano. ¿Sí? En tercer lugar, los escritores del Nuevo Testamento usaron la palabra iglesia para indicar la composición humana de la iglesia. La usaron para referirse a la clase de gente que había en las iglesias. Pablo se refiere, por ejemplo, a la iglesia gentiles. En el saludo con que despide la epístola de Romanos, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. En cuarto lugar, estos escritores escribieron inspirados y usaron la palabra iglesia para referirse a una congregación reunida para adorar.
Una iglesia no deja de existir por el hecho de que no está reunida para adorar. Sin embargo, la palabra iglesia adquiere un sentido especial cuando con ella se indica una reunión con el fin de adorar en una determinada localidad. Pablo se refiere a los corintios como iglesia cuando ellos se reúnen. 1 Corintios capítulo 11, versículo 18. Vayamos, hermano. 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. ¿Ya vio? Les dice que las mujeres deben guardar silencio en las iglesias. Las mujeres callen en las iglesias porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetos, como también la ley lo dice. 1 Corintios 14:34. Es obvio que en este pasaje el apóstol se está refiriendo, escúchese bien, al momento en que la asamblea se reúne para adorar. De cualquier forma, hermano, como uno se refiere a la iglesia, estará hablando de lo que han sido introducidos en el cuerpo de Cristo por la sumisión del evangelio de este. Hechos capítulo 2, versículo 47. A todo cristiano se le ha llamado a salir de este mundo y de la tiniebla, y han sido puestos por la gracia de Dios en aquel cuerpo que es Cristo. Y los escritores inspirados del Nuevo Testamento llamaron a este cuerpo la iglesia. No hay duda de que estas breves palabras con las que Dios se refiere a su pueblo nos invita a entrar en su reino, en su iglesia. Dios tomó estas palabras seculares y le añadió un nuevo significado. La aplicó al pueblo que es llamado a la salvación por medio del evangelio de su gracia. De este modo, estas palabras se refieren a quienes se someten al gobierno de Dios y redimidos por la sangre de Cristo. A través de los años, de la era patriarcal, de la era mosaica, Dios hizo planes para su pueblo especial. Ha realizado todo lo que por inspiración hizo que sus mensajeros profetizaran. Ahora depende de usted entrar en su reino, ¿verdad? O iglesia, que son la misma cosa. Cuando hablamos del reino, hablamos de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos del reino. Cuando hablamos de salvación, hablamos de la iglesia, porque en la iglesia están lo que Jesucristo ha salvado y ha perdonado sus pecados. Un minuto, ya regresamos.
muy a pesar, pero muy a pesar nuestro, hermano, tenemos que despedirnos de este su gustado programa de la tarde, El Cristo está. Invito a mis oyentes a estudiar, a analizar, hermano, a revisar los textos que hemos escuchado y leído, hermano. A investigar, a inquirir, hermano. Ya tenemos cierto indicio. Ahora nos toca investigar esos indicios. Sí. Nosotros los predicadores simplemente lo que tratamos es aportar lo que Dios nos ha enseñado en la Escritura. Pero le queda a usted ser noble como los hermanos de Berea, hermano. Inquirir si lo que nosotros decimos está de acuerdo a la Escritura. Amén. Amén. Sí, eso es lo que tienen que hacer, hermano. Investigar, inquirir, analizar, estudiar. Sea noble delante de la presencia de Dios, hermano. Fundamente su fe en lo que la palabra de Dios dice, no en lo que el hermano Mario Mendieta le dijo. Hay que estudiar más. Y mire cómo es Dios que nos da bendición en ese sentido. Tengo una pregunta aquí en el chat de la radio. Y yo voy a ir a estudiar, hermano. Voy a ir a analizar la pregunta. Voy a bosquejear la pregunta. Y necesito dar una respuesta. Y que sea una respuesta muy apegado a lo que la Biblia dice. Porque esta pregunta plantada en el chat de la radio tiene que servirnos a todos. Y ese es el propósito de esta lección, hermanos. Que nos sirvan a todos. Gracias por su compañía, hermanos. Si este material usted cree que va a servir a muchos o a otras personas o a su familia para su crecimiento personal en la palabra de Dios, puede compartir el enlace con toda libertad, hermano. Nos escuchamos mañana a las 6 de la mañana con el tema general Dios habla hoy. Dios habla hoy. Y el día de mañana, hermano, estaremos hablando el tema tocante Dios habla por medio de la Biblia. Dios habla hoy por medio de la Biblia. Mañana a las 6 de la mañana, hermano. Abrazo a todos. Gracias por su sintonía. Gracias por estar con nosotros. Cuídense los unos a los otros. Y mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana hora centro. Y 5 de la tarde hora centro, 4 de la tarde Centroamérica. Abrazo, abrazo. Bendiciones. Dios les bendiga a todos. Dios sea honra y gloria por siempre y siempre. Amén. Honra y gloria por siempre. Honra y gloria. Gracias, Padre Celestial, por esta tarde. Gracias por nuestros oyentes. Gracias por esta radio, Padre bendito. Bendice a la administración de la radio. Bendice, Padre Santo, a nuestro director, a nuestro hermano Jorge Pérez. Tráele con bien, Señor bendito, de regreso a su hogar. Tráele con bien, Padre Santo, a él, su esposa, sus 2 niños, y que él, Padre Santo, pueda venir con todas las bendiciones que usted le ha regalado durante este fin de semana. Bendice a todos nuestros oyentes. Bendice a nuestro hermano Alfredo Talí, nuestro hermano Aldo, nuestro hermano Roberto Copado, nuestro hermano Joel, a nuestro hermano Daniel,
y en fin a todos los predicadores de esta radio, Padre amado. En Cristo damos la gracia y le pedimos estas cosas y le rogamos todo. Amén. Y amén. Y amén. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No puedo vivir más siendo insensible a la necesidad por Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No puedo vivir más siendo insensible a la necesidad por Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad por Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti?